Mundial número uno, por obvias razones. Estados Unidos interviene directamente en el conflicto, manda a sus bombarderos y termina bombardeando 3 objetivos en Irán. Lo reconoce el propio presidente de los Estados Unidos. Obviamente estamos hablando de una escalada, cuyas consecuencias todavía no sabemos, desconocemos, o en todo caso no podemos mensurar, no podemos dimensionar a esta hora de la mañana. Pero esto es lo que está pasando. ¿Cómo pasó la noche Israel? Se lo preguntamos en vivo a Gabriel Ostrowski, que está como siempre trabajando en vivo allí. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Guille, ¿cómo va? Buenas tardes para todos. ¿Cuál es la sensación ahora con la intervención de Estados Unidos y cómo lo manejan los medios dentro de Israel? Mirá, la sensación es una mezcla de ansiedad y tranquilidad, pero tranquilidad a media, porque la realidad, Guille, vos sabés que se esperaba por los últimos dichos de la vocera del presidente Trump el día jueves por la noche que Estados Unidos interviniera o tomara la decisión final respecto de la intervención dentro de la guerra entre Israel e Irán durante las próximas 2 semanas. De alguna manera podríamos decir que esto llama la atención, aunque si nos ponemos a analizar un poco cómo fueron los últimos movimientos en las últimas 48 horas, de alguna manera se podía prever que esas 2 semanas se acortaran. Bueno, la realidad es que se acortaron directamente hasta la noche de ayer, como cuando vos bien decías recién, se produjo el ataque hacia las 3 principales bases nucleares, bases de reacción nuclear que tiene Irán, entre ellas la más importante, que es la de Fordow, que Estados Unidos atacó directamente en ayuda o en apoyo a lo que venía haciendo Israel en la última semana. Siempre te pregunto lo mismo y no me canso de preguntártelo. Una cosa es lo que nosotros tenemos para contar, obviamente, sobre hechos que ocurren, los bombardeos de uno y otro lado, pero siempre me gusta saber qué le pasa a la gente en este marco, ¿no? ¿Cuál es el estado de la sociedad, cuál es el estado de ánimo de la sociedad frente a esta situación? Uno tiende a pensar, desde lejos, siempre desde muy lejos, que esto más que calmar las aguas las va a complicar. ¿Y la gente cómo lo vive? Y la gente la vive, ahí está la dosis de ansiedad que te decía recién, Guille, porque por un lado está esa tranquilidad de que si Estados Unidos ya se metió, entonces se prevea que todo el conflicto puede llevar solamente una cuestión de días y que deberíamos estar ante el final de toda la situación de guerra entre los dos países, pero la realidad también es que tenemos que pensar como sociedad que hay que esperar una respuesta por parte de Irán, que de hecho hubo una principal respuesta, que fue en la mañana de hoy, alrededor de las 7:15 de la mañana, hora de Israel. Irán lanzó una nueva andanada de 25 misiles hacia todo el país. Y hay que ver si esta va a ser la última reacción o no. En este momento estamos ante una situación de amenazas y contraamenazas. Irán ha salido a decir que no va a ser la única respuesta que tenga para con Israel. Estados Unidos, en la voz de su presidente, salió a decir que cualquier respuesta que pueda tener Irán en este momento va a ser tomada como mucho peor por parte de Estados Unidos. Y en el medio está la gente, en el medio está la sociedad, que por un lado pretendemos todos que esto finalice de la mejor manera y lo más rápido posible, pero la realidad es que a lo que estamos viendo no vemos un final demasiado pronto, y entonces nuevamente está la situación de alerta máxima en toda la sociedad israelí. Nuevamente se modifican las directivas de parte del Comando de Frente de Defensa Civil, en la cual siguen sin haber colegios, sigue el trabajo a distancia. Salir hoy a la calle en Tel Aviv, en todo Israel, es ver un país casi desierto, porque está todo el mundo tratando de estar lo más cercanos a un lugar de seguridad, a un cuarto seguro, porque sabemos que en cualquier momento puede haber una nueva respuesta por parte de Irán. Así estamos, es una situación de ansiedad bastante grande. Gabriel, justo te iba a preguntar eso. Uno ve las imágenes y la verdad que cuesta mucho imaginarse lo que es vivir como vos también lo estás describiendo. Da miedo por ustedes y da miedo por el mundo entero. Te iba a preguntar, ¿cómo es en tu caso un día allí, digamos? ¿Qué haces? ¿Podés salir del refugio, de tu casa? ¿Cómo vas a comprar alimentos? ¿Vas a la casa de un familiar? ¿Cómo es un día hoy
con con todo lo que se está viviendo? Mira, Cari, la realidad es que estamos tratando todos de tener como una cierta, entre comillas, normalidad. Uno trata de, sobre todo también porque hay chicos chiquitos y porque está bueno tampoco no demostrar tanto temor o tanta preocupación, y entonces uno trata de salir un poco, ir a un parque cercano, ir a comprar las cosas que se necesitan, tal vez ir a la casa de algún amigo, de algún familiar, pero siempre con la premisa de saber que se está cerca de un lugar seguro, que a donde vayas, si vas a ir a un supermercado, evaluar primero dónde hay algún refugio público al que poder acudir en el momento que, Dios no quiera, estés en medio de la compra, ponele, y entonces suene una sirena y tengas que resguardarte, o si vas a la casa de alguien, saber que cuenta con un lugar de seguridad o en el departamento o en el edificio como para poder correr rápidamente en caso de que sea necesario. Y es una normalidad bastante anormal, porque digo, la sociedad israelí, como toda sociedad que se precie, está acostumbrada a tener su vida. Hoy domingo para acá es el primer día de la semana, es un día laborable, por lo cual debería haber mucho más gente en la calle y no es algo que no está pasando. No es que tengamos que estar todo el día dentro del refugio, salvo que las directivas de Defensa Civil así lo consideren, porque se tenga información precisa respecto a algún tipo de ataque próximo, cercano, por parte de Irán. En ese caso sí, por ejemplo, si en este momento a mí me llegara una sirena en medio de esta salida, me llegara una sirena, yo debería correr. Pude venir por primera vez en la semana al canal, a mi oficina, pero debería correr al refugio que tengo en el piso, a unos 50 metros de donde estoy ahora, y tal vez cortar la nota porque tengo que priorizar estar a resguardo hasta que me vuelva a llegar una nueva comunicación diciendo que el peligro ha pasado y que puedo salir. Así estamos como con la cabeza muy puesta en lo que pueda llegar a pasar en los próximos minutos. Es un pensamiento demasiado corto que no te permite planificar siquiera un día entero, porque en cualquier momento algo puede pasar. Perdón, Gabriel, ¿sabes qué? Sí. mandaste imágenes de un refugio y las vamos a poner al aire ahora. Y si querés contarnos vos desde allá, no sé si tenés monitor, Sí. Y nos podés describir cuáles son esas imágenes que nos mandaste. Bueno, estas imágenes las tomamos en el día de ayer en un refugio, en lo que se considera un refugio público de un edificio. Ustedes saben que hay muchas viviendas en Israel que tienen refugios adentro de cada departamento. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un refugio dentro de mi departamento que en la vida normal es el dormitorio de mi hijo menor, pero que en el momento que suena una sirena, toda la familia, todos los que estamos en la casa en ese momento, tenemos que correr ahí y refugiarnos en ese lugar. Ahora, hay edificios tal vez un poco más más viejos a nivel construcción, que no tienen ese refugio en el departamento y que lo tienen, como lo estamos viendo ahora en pantalla, en el subsuelo del edificio. Esto quiere decir que en el momento que suena una sirena, todos los que están adentro de ese edificio, cada uno en su departamento, tienen que dejar lo que están haciendo, bajar hacia, en este caso, el subsuelo del edificio y quedarse ahí a resguardo, como les decía recién, hasta que se comunique nuevamente que el peligro pasó y que pueden salir. Lo que estamos viendo, Guille, Cari, es básicamente un refugio. Los refugios son armados de material netamente concreto, con las puertas de hierro. Lo que estamos viendo al lado de la puerta, ese recuadro con escaleras sobre la pared, son salidas de emergencia hacia el exterior. ¿Para qué? Para que si en caso de que un misil cae cerca e impide que la gente pueda evacuar por el mismo lugar en el que entró, pueda tener una salida de emergencia hacia el exterior y no quede puesta ahí hasta que venga un equipo de salvataje. Y lo que están viendo es básicamente lo que la gente hace en cada uno de los edificios que tienen ese refugio público: llevar sillas, reposeras, colchones, porque tal vez puede pasar que haya que estar mucho más tiempo de los típicos 10 minutos que se supone que tarda en la recepción del misil y la explosión del misil, o la intercepción de ese misil por parte del sistema de defensa, de la cúpula de hierro israelí, y acomodar el lugar lo más posible a tener que estar ahí. Muchos vecinos han colocado incluso señales de internet, porque estamos en un subsuelo, en ese caso en un subsuelo,
todo material de concreto, entonces la red de Wi-Fi suele ser casi nula, entonces hay gente que ha decidido conectar una mínima de conectividad. También porque todas las notificaciones a todos nos llegan vía teléfonos celulares. Entonces, Gabriel, si no estás conectado, tampoco sabes cuándo vas a poder salir. ¿Sabés qué pensaba? Tal vez suene hasta tonto en una situación tan grave como la que están viviendo, pero pensaba en las personas claustrofóbicas y en la salud mental. Lo llevo para ese lado porque ustedes viven en un estado de alerta constante. Son muy interesantes las imágenes que grabaste del refugio, pero digo, imagino a alguien que pueda, aunque salve su vida estando allí, pueda no soportar esa situación. Digo, hay psicólogos, ¿cómo ustedes se preparan para vivir en ese estado de estrés constante? Bueno, te agrego, Cari, es interesante lo que decís, te agrego no solamente una persona claustrofóbica. Vos pensá, en el caso del edificio que estamos viendo ahora en imágenes, es un edificio de 7 pisos que tiene 26 departamentos, en el cual vive gente joven, vive niños y vive gente adulta mayor. Y esa gente, toda la gente que está en el edificio, tiene por protocolo, por la zona en la que está ubicada, en el centro del país, tiene 1 minuto y medio para poder refugiarse. Vos pensá una persona de 70, 70 y pico, 80 años, que en 1 minuto y medio tiene que dejar de hacer lo que está haciendo con toda la preocupación que tiene. Ponele que está, no sé, preparando la comida y entonces tiene que tener la cabeza fría para poder apagar una hornalla y después no tener un accidente mucho mayor, bajar en ese minuto y medio y ponerse a resguardo. Muchas veces no se llega. Y sí, con lo que decías, sí, generalmente el Estado da apoyo emocional también por parte de psicólogos, a la cual la gente puede recurrir en caso de necesidad, porque muchas veces también pasa que muchos de los heridos que se reportan después de una alerta de misiles no son necesariamente por lastimaduras que tengan por, no sé, por un vidrio roto o por la explosión cercana de un misil o del resto de un misil, sino también por los ataques de pánico que suele tener la gente. Porque en definitiva estás cortando todo tipo de normalidad, digo. No es normal tener que, por más que la sociedad israelí esté acostumbrada a vivir en una situación de conflicto, no es lo mismo, digo, no es lo mismo, claro. No, y me parece... no es lo mismo en absoluto, y ¿saben qué? No es lo mismo tampoco un ataque por parte de Irán con el peso de los misiles y la potencia de los misiles que tienen los iraníes con lo que pueden ser un Desde ataque Gaza. de cohetes desde Gaza, por ejemplo. No por menospreciar lo que sea un ataque desde Gaza, pero sino porque básicamente estás unos hablando valen de... $100.000 y los otros valen $5.000. Estás hablando de cohetes normales contra misiles balísticos, hipersónicos, teledirigidos. Irán reconoció el jueves que en los últimos ataques está utilizando armamento de racimo, quiero decir, misiles que dentro de sus ojivas tienen varios misiles pequeños, entonces que en un momento del vuelo puede abrirse esa ojiva para que los misiles se dispersen, caigan y produzcan mucho más daño y le produzca también mucho más tensión a la cúpula de hierro, que no es lo mismo lanzar un misil de defensa para que haga explotar un solo misil en el aire que todos los que tiene que ir lanzando porque lanzan un balístico que de racimo que puede contener, no sé, 10, 15, 20 misiles más pequeños y todos dispersos en el mismo momento. Que de hecho fue lo que pasó en el ataque del jueves, que hubo caídas en Tel Aviv en el centro, en Tel Aviv en el sur y en Beersheba a unos 50 kilómetros de distancia hacia el sur de Israel, que fue cuando fue atacado el hospital Soroka en esa ciudad. Gaby, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Primero, Hola, Lu. agradecerte porque siempre lo explicas con mucha calma y con mucha claridad, que para nosotros, estando lejos, a veces es muy difícil ponerse en el lugar de ustedes y de hecho no lo vamos a poder hacer nunca porque entiendo que durante estos días decíamos, bueno, yo tengo muchas amigas que viven allá y muchos familiares que tienen a sus hijos allá y me decían, bueno, pero ellos ya naturalizaron esa forma de vivir. Creo que uno nunca llega a naturalizar algo así, lamentablemente. Preguntarte a vos cuáles son las medidas, porque entiendo, y lo has mencionado recién, que existe un protocolo que ustedes ya conocen y que viene por parte de Defensa Civil y de todo el gobierno israelí. ¿Cómo se refuerza ese protocolo, tanto frente a estos misiles que vos mencionabas, como en la vida cotidiana de ustedes frente a las alarmas que van recibiendo?
Bueno, mira, Lu, está buena la pregunta, porque cada protocolo va variando dependiendo la intensidad del ataque que tenga Irán. A ver, Bien. hasta la semana pasada el típico protocolo de seguridad, cuando uno tenía o lanzamiento desde Gaza o desde el Yemen o desde el Líbano, Sí. el típico protocolo dice que cuando se detecta un lanzamiento suena una sirena en la zona en la que se prevé, en la zona en la que los radares del sistema de defensa prevén que se puede producir la caída, suena la sirena, lo cual anuncia a la gente que tiene que estar entrando en un cuarto de seguridad, en un lugar seguro. Dependiendo la zona, para que se den una idea, dependiendo la zona del país en la que pueda llegar a ocurrir, el tiempo va del minuto y medio, como me pasa a mí en el centro del país, en Tel Aviv y todos los alrededores, hasta un mínimo de 15 segundos, como pasa en la zona sur, en la parte más cercana a la franja de Gaza. 15 segundos. Lo que les contaba yo, que puedo hacer en un minuto y medio, imagínenselo ustedes en 15 segundos, que cuando sonó la sirena, casi ya explotó el misil. Corre, claro. Sí. Es un tiempo casi nulo. Ahora, cuando comenzó esta escalada con Irán hace una semana y media, lo que hizo Defensa Civil fue, en el mismo momento que Israel estaba realizando el ataque preventivo contra Irán, fue poner absolutamente a todo el país en estado de alerta máxima. El estado de alerta máxima era porque Israel le informaba a toda la población que estaba atacando a Irán, que se preveían respuestas por parte de Irán y que la respuesta podía ser inmediata. Por lo cual, en ese momento el protocolo cambió. Cambió poniendo justamente la orden de suspender las clases presenciales para los chicos. Te estoy hablando de que el viernes pasado todos los colegios secundarios deberían haber terminado su ciclo lectivo y todos los colegios primarios los tienen que terminar el viernes que viene. Entonces pasaban en sus últimos días a los chicos a educación a distancia. Todos los trabajos pasaban a ser esenciales, como en la peor época, en el peor cierre de la pandemia, de la época del corona, ¿se acuerdan? Solamente iba a trabajar el que necesariamente tenía que cumplir sus tareas adentro de una oficina o una fábrica o un centro de salud, y todo el resto pasaba a trabajar a distancia. Lo que hizo también el Comando de Defensa Civil en ese momento fue aplicar una nueva instancia de sirena, a la del minuto y medio, que indica que en ese tiempo vos tenés que entrar al cuarto de seguridad. Ponían una previa de 10 minutos antes, o sea, cuando se captaba el lanzamiento, básicamente porque los misiles, se prevé que los misiles que son disparados desde Irán, que estamos a 1.500 kilómetros de distancia, demoran entre 8 y 10 minutos en poder llegar hacia el espacio aéreo israelí. Entonces, de alguna manera, uno tenía como una baja de presión en el correr hacia el cuarto de seguridad, porque sabías que... Claro, tenías tiempo. Y cuando te avisaban, tenías que estar manteniéndote cerca del refugio, y cuando escuchabas la segunda sirena, ahí entrar. Se incorporó una tercera sirena que avisaba entre 20 y 30 minutos, pero que duró solamente 2 días, porque justamente por la potencia que se vio que tenían los misiles y por la forma en la que estaban disparando, mucho de noche, de madrugada, donde es mucho más complejo ver y ubicar las lanzaderas que tienen esos misiles en Irán, la de 30 minutos se anuló. Entonces hoy estamos con la sirena de los 10 minutos, con la sirena del minuto y medio, y con la nueva sirena que indica, o con el nuevo aviso por la aplicación de Defensa Civil que tenemos en los celulares, que avisa cuando el peligro pasó y recién ahí podemos salir. Que en épocas normales no pasa. En épocas normales vos entrás al cuarto, esperás 10 minutos y en esos 10 minutos no volviste a escuchar una sirena, podés salir. Ahora no. Es Ahora, interesante. hasta que no te llega el aviso diciendo que pasó el peligro, no podés salir. Bajar esto a tierra, porque uno a la distancia dice, bueno, ¿cuál es la distancia, el tiempo, el plazo? Lo acabas de dejar muy claro. Pero también cómo han variado las armas. Pues estás hablando de misiles que viajan 1.500 kilómetros. Sabemos que hay misiles que pueden cruzar el océano Atlántico, cualquier océano gigantesco de mar, de continente a continente. Pero nos da una dimensión de la guerra tecnológica de dos países que no comparten fronteras, que están disputando una guerra completamente tecnológica a esta altura, con aviación en el caso de Israel y Estados Unidos, con misiles desde el caso de Irán. Ahora, en términos políticos, ¿cómo lo ves? Sé que sos un periodista muy informado.
¿Crees que la teoría de que esto puede acelerar el proceso del fin de la guerra puede funcionar o más bien lo contrario, teniendo en cuenta que los países que eventualmente podrían ser aliados de Irán o que podrían incluso proveerle armas a Irán todavía no se han pronunciado al respecto? Bueno, yo creo, Guille, que va a haber que esperar y que es algo que vamos a poder contestar no de manera inmediata y sí en las próximas horas o incluso mañana. Esperemos que sea mañana. Básicamente porque también está dependiendo mucho, va a depender mucho la manera en que reaccione cada uno de los países. Los que puedan llegar a ponerse del lado de Israel, los que puedan llegar a ponerse del lado de Irán y también aquellos que se vayan a mantener neutrales. Doy un ejemplo y es el caso de Rusia. Rusia es un socio histórico de Irán y entonces cuando comenzó todo el conflicto se especulaba con que si Estados Unidos entraba para apoyar a Israel, Rusia podía entrar para apoyar a Irán. En las últimas horas, antes del ataque de Estados Unidos, hubo una declaración por parte de Vladimir Putin, el presidente ruso, que indicaba que no iba a entrar, bajo ningún aspecto, no iba a entrar a defender a Irán. Y esto, si se hace un pequeño análisis geopolítico, también tiene que ver con que Rusia tiene una muy buena relación con Irán, pero también tiene una muy buena relación con Israel. Ustedes piensen que de las 10 millones de personas que vivimos en Israel en este momento, aproximadamente 1.800.000 o casi 2 millones de personas son rusoparlantes. Digo, hay mucha población rusa que vive, que es ciudadana de Israel. Entonces, y también es mucho la relación, aunque un poco más fría, pero es mucha relación incluso comercial que tienen el gobierno de Putin y el gobierno de Netanyahu. Entonces, va a haber que plantearse todo el escenario de posibilidades cuando se vea de qué manera se pronuncian, que por supuesto Rusia ya salió a pronunciarse en contra del ataque de Estados Unidos, pero teniendo en cuenta si va a ser solo un pronunciamiento de condena o si también va a venir acompañado de una promesa de ingresar en el conflicto. Tanto de Rusia como del resto de los países árabes, los que tienen relación con Israel y los que no. Hay también una posibilidad de que China decida intervenir, aunque por el momento se ha mantenido bastante al margen de cualquier tipo de comentario. En este momento estamos solamente en una instancia de comentarios de condena o de apoyo al ataque de Estados Unidos. No hay todavía ningún país concreto que haya decidido ni apoyando a Estados Unidos ni apoyando a Irán. No hay ninguna declaración concreta que indique que otro país más puede sumarse a lo que sea una mayor escalada en este conflicto. Mientras tanto, también lo que va ocurriendo, y desde la mirada local, te saludo, Gabriel, ¿cómo te va? Es también lo que tiene que ver con el refuerzo de la seguridad en varios países, ya por ejemplo en la Argentina, que es un aliado de Estados Unidos y de Israel, muy claramente en las manifestaciones del presidente de la Nación. También esto implica una alerta de seguridad y un refuerzo de seguridad en lo que tiene que ver con las embajadas. La Embajada de Israel en Argentina ya lo tiene desde hace una semana. Y también se está dando un proceso similar en varios países en lo que tiene que ver con la Embajada de Estados Unidos en estas horas. Por ejemplo, México mismo ya lo ha emitido una alerta para la Embajada de Estados Unidos en su país, y es un proceso que se va a ir dando como efecto dominó, yo creo que en casi toda la región, en casi todo el continente, con mucho mayor énfasis países como el nuestro, que tienen antecedentes lamentables en la materia de haber sufrido atentados, pero que además tienen un posicionamiento internacional de ser aliados directos. Bueno, el presidente incluso Milei viene de haber viajado hace pocos días atrás también a Israel. Así que también esto le damos, porque hay una cuestión de no solo lo internacional, sino gente que se va enterando, que comienza el día. Hoy aquí es todavía domingo a la mañana, dice cómo Estados Unidos también se sumó al conflicto, bombardeó centrales nucleares de Irán. Bueno, esto también va a generar algunos movimientos quizás por ahora subrepticios en la seguridad aquí en Argentina. Déjame agregarte para redondear tu pregunta, y ahora le damos la intervención a Gaby, que además hay detectadas células en la triple frontera, aquí en Sudamérica. No es algo tan lejano para nosotros, detectadas y en muchos casos
han sido seguidas y en muchos casos han sido detenidas, pero están activas, células activas, en Sudamérica, muy cerca de Argentina, cruzando solamente el río. Era solamente para completar tu pregunta, Gaby, dale vos. No, incluso para agregar lo que decían recién, Guille, a ver, la situación que ha tomado, como decían ustedes recién, la situación que ha tomado la Embajada de Israel en Argentina es la misma situación que tomó para con todas sus representaciones diplomáticas alrededor del mundo. Digo, desde el minuto cero, desde el ataque preventivo de Israel hace una semana y media, la actividad diplomática consular quedó no cerrada por completo, pero sí, por ejemplo, sin atención al público, todo lo que es atención consular, quiero decir, residentes israelíes que están en diferentes partes del mundo y que necesitan el apoyo o la ayuda o la consulta siquiera de una oficina consular, pasó a ser también a distancia porque no hay atención al público, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Algo parecido está pasando también con las embajadas de los Estados Unidos. Y también con aquellas personas. Ustedes piensen que a este momento hay casi 200.000 personas israelíes que no están en Israel, que están dados vueltas por todo el mundo y que quieren volver a Israel. De la misma manera que hay muchas personas no residentes israelíes, argentinos o de otras nacionalidades, que están en Israel y que quieren salir de Israel para poder regresar a sus hogares. Y estamos en este momento transitando una etapa de cielos totalmente cerrados. En las últimas horas se había pronosticado y se había diagramado un esquema para que el aeropuerto Ben Gurión de la ciudad de Tel Aviv pudiera empezar a operar determinados vuelos. Hubo algunos vuelos de rescate de israelíes para que regresen aquí durante la jornada del viernes y la jornada del sábado. En este momento están totalmente suspendidos. Eran los mismos vuelos que al llegar a Israel iban a sacar ciudadanos de otros países para que no estuvieran más aquí, digo, argentinos que seguramente iban a viajar a Roma o a otros países o a otras ciudades de Europa y desde ahí iban a ver de qué manera regresar a la Argentina. En este momento, hoy, a esta hora, y esto es una cosa demasiado dinámica, pero en este momento el cielo israelí está totalmente sellado, no entra ni sale absolutamente ningún avión hasta nuevo aviso. Se espera que justamente lo que decíamos antes, ver de qué manera va a ir avanzando la situación, cuánto va a animarse Irán a volver a realizar otro ataque o no, y en de qué manera lo va a realizar, para volver a diagramar y volver a avanzar sobre esa apertura parcial que pueda tener el espacio aéreo israelí, justamente para ingresar israelíes y sacar ciudadanos de otras partes del mundo. Enseguida seguramente vamos a volver a tomar contacto con vos. Te mandamos un abrazo grande, Gabriel. Muy completo el informe como siempre.